Hola colegas, en este video quiero ver acerca de las pérdidas de potencia en watts cuando tenemos un voltaje incorrecto en la fuente de poder. Estoy pensando en un equipo de transmisión de radiofrecuencia de 100 watts, potencia de trabajo, tal vez potencia máxima, y que puede ser alimentado por una batería o una fuente de poder alrededor de los 12-13 volts. Y entonces quiero ver cómo se afecta la potencia de salida cuando cae el voltaje. Entonces veamos. Aquí tengo yo aproximadamente los voltajes de las baterías. Por supuesto que hay diferentes tipos de baterías, características y voltajes de carga. Pero tratemos de sacar una especie de promedio. Estamos pensando en baterías AGM o baterías de ciclo profundo, básicamente. No baterías de automóvil, que tienen otras, que no son, digamos, apropiadas para el trabajo de radioaficionado. Muy bien, si ustedes se fijan en este gráfico, pueden ver que se puede considerar que una batería tipo AGM o ciclo profundo está cargada cuando se encuentra alrededor de entre los 12.2 y los 12.7. 12.7 probablemente sería el número mágico que habría que memorizar. Muy cerca de los 13, un poquito abajo de los 13. Lo más probable es que con una batería cargada nosotros nos manejemos en un rango que va a ir de entre 12.2 y 12.7, 12.72, casi 13 volts. ¿Okay? A menos que la batería, digamos, la tengamos conectada a un cargador simultáneamente. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo saqué varias fuentes de información de distintas en internet. Y acá dice que, por ejemplo, esta batería está 100% cargada cuando tiene un voltaje sin carga de 12.65 volts. Más o menos confirma la idea inicial. Aquí tengo otras mediciones de 12.6 a 12.72, similar a lo anterior, 12.7, 12.7. O sea, básicamente hay un consenso en que una batería normal tendría un voltaje de 12.7 volts en condiciones de carga máxima, 100% de carga. Y entonces ahí surge el siguiente problema, que de acuerdo a, por ejemplo, los equipos ICOM, se establece que la fuente de poder debiera entregar un voltaje de 13.8 volts. Y aquí hay una diferencia importante. Estamos hablando probablemente de 1 volt de diferencia. ¿Sí? Por debajo. O sea, los que utilizan baterías normalmente van a estar con un voltaje inferior, tal vez 1 volt, por debajo de lo que del voltaje de trabajo normal de uno de estos equipos. ¿De acuerdo? Ahora, si seguimos revisando, estos equipos ICOM tienen, dice, una potencia, las fuentes de poder entre 12 y 15 volts. O sea, incluso podríamos trabajar el equipo con 14, 14.5 y hasta 15 volts eventualmente. ¿Ya? Y por supuesto, menos de 12 volts no es recomendable, básicamente porque no va a dar la potencia que el equipo podría dar, los 100 watts. Otra forma que establecen los equipos ICOM la fuente de poder es 13.8 volts, corriente directa, más o menos un 15%, un rango de voltaje. Ahora, si nos fijamos en un equipo que trabaja con 100 watts de potencia al transmitir, aquí indica que estamos hablando de 21 amperes que consumiría o requeriría este radio para poder transmitir a máxima potencia, es decir, a 100 watts. Entonces ya tenemos dos números importantes, tres números en realidad. 13.8 voltaje, 100 watts y 21 amperes. Nos acercamos a la ley de Ohm. Si
nosotros vemos 13.8 volts, el voltaje requerido, menos 12.5, que sería más o menos lo que una batería desconectada, cargada, pero desconectada del cargador estaría proporcionando. Estamos hablando que tenemos un voltaje de 1.3 volts por debajo de lo requerido. Si a eso agregamos una pérdida por cable, por ejemplo, de 0.5 volts, típicamente los cables originales de estos equipos tienen 3 metros de largo aproximadamente. Estamos hablando que estamos con 12 volts. ¿Sí? 12.5 menos 0.5 son 12 volts. Entonces nos alejamos bastante de los 13.8. ¿Sí? Casi 2 volts. De 12 a 13.8. Entonces yo hice aquí algunos cálculos. A ver si me logro explicar con lo que yo hice. Tengo acá la caída de voltaje respecto del voltaje ideal, del voltaje establecido, que sería 13.8. ¿no? Entonces esto establece que estoy, cuando es 0 acá, estoy en el voltaje. Estoy en los 13.8. Pero si tengo acá 2 volts de caída, quiere decir que estoy en 11.8. 2 volts por debajo de lo establecido. Y yo acá puse aproximadamente a cuántos watts de potencia de transmisión eso se refleja. Aquí hay una estimación mía que yo digo que calculo intuitivamente que debemos estar hablando tal vez del 60%. Es decir, de todos los 100 watts, lo que, o de los 21 amperes que va a consumir este equipo, yo presumo que alrededor del 60% es lo que se va a ir hacia afuera y el resto se va a perder en los componentes internos. Por supuesto, esto es materia de medición empírica. Cada equipo va a tener una relación distinta. Sería simple de medir. ¿Cómo? Con una fuente de poder de voltaje regulable y con un amperímetro, perdón, un batímetro y una carga de 50 ohms. Entonces ponemos el equipo de radio transmitiendo en 100 watts en portadora hacia una carga de 50 ohms y vamos variando el voltaje de la fuente de poder. Y vamos tomando nota cuál es la potencia a distintos voltajes. ¿Sí? Así que como les digo, es una medición empírica. Yo no la he hecho, debía haberla hecho. Espero hacerla prontamente, pero quería anticipar este cálculo y bueno, en un próximo video quiero ver qué tan lejos estoy de esto. Como sea, aquí estoy estimando que si hay una caída de 2 volts respecto del voltaje ideal, que sería 13,8, estoy perdiendo 25 watts en energía, ¿cierto?, a la salida del equipo de transmisión. Fíjense que es sumamente importante, como 2 volts se traducen en una pérdida de un cuarto de la potencia. O sea, yo voy a transmitir con 75 watts, alrededor de 75 watts, en vez de los 100, simplemente porque estoy con 2 volts por debajo de lo deseado. Entonces, lo que quiero yo enfatizar en este video es la importancia del voltaje en los equipos de radio. De que los equipos de radio trabajen con el voltaje de 13.8 o algo cercano. Y lo otro que quiero mencionar es que hay muchos factores que pueden afectar que yo no llegue con ese voltaje al equipo. Uno de ellos son los cables, por supuesto, que es materia de un video que va a salir pronto. Y otra materia son las fuentes de poder, que muchas fuentes de poder están fijadas en 12 volts, que no son regulables, o que tienen escaso rango de regulación, y por lo tanto no me permiten llegar a los 13.8. Y otra fuente posible sería el uso de baterías. Baterías que no permiten en condiciones normales llegar a ese voltaje. Finalmente quiero mostrar esto que entrega el manual del amplificador Ameritron Alfa Lima Sierra 500, que es un amplificador que trabaja a 12 volts, 13,8. Y aquí se establece cómo el grosor de los cables de alimentación
¿cierto? Se traduce en una caída de voltaje. Es decir, cables más delgados, ¿cierto? Se traducen en mayores pérdidas de voltaje a 40 amperes, que es el amper de trabajo de este amplificador. Y aquí hay una recomendación del largo máximo en pies, ¿no? para los cables de energía, ya que estamos hablando de alto voltaje. Y también, si aquí leemos un poquito en inglés, dice que este amplificador opera en 13.8 volts, corriente directa, y en pics de 80 amperes a potencia máxima. 80 amperes. Y si leemos aquí un poquito más abajo, vamos a ver que cuando nosotros, dice, disminuimos la fuente de voltaje de 14 a 12 volts, eso se traduce en este amplificador en 85 watts de caída de potencia. El output power, potencia de salida. En resumen, voltaje es muy importante de considerar y eventualmente puede ser la causa por la cual alguno de nuestros equipos no esté entregando los 100 watts. ¿Sí? Así que, al que tenga dudas, que mida los voltajes, pero no en la fuente de poder, bueno, además de la fuente de poder, que los mida al final conectado al equipo, de alguna manera, ahí, en la entrada del equipo, y además cuando esté transmitiendo, cuando esté consumiendo los 100 watts, idealmente eso con una carga fantasma, ¿no? Esta sería una prueba muy importante de realizar si es que tengo dudas a este respecto. En fin, no me quiero extender, hay harto tema que hablar, dejemos tema para un próximo video. Si el video les parece interesante, compártanlo y no se olviden de comentar abajo. Siempre en los comentarios salen ideas muy interesantes, retroalimentación y ideas para próximos videos. Saludos, XQ2 Charlie Golf.